Bien, en este segundo video vamos a estudiar brevemente la representación entonces de brazo y mano. Escogí pues esta imagen porque tiene un escorzo aquí leve, bastante suave, y pues que es una posición atípica, es una posición en la que no estamos tan habituados a ver el brazo. Y también se da un escorzo muy interesante aquí en el área de la muñeca. Entonces vamos a ver cómo aplicamos lo estudiado en la representación de la mano, específicamente a esta representación que ya está ligada al resto del brazo. Ahora, para verlo desde lo general hay que ubicar primero todo el brazo. Entonces vamos a ver esto primero. Por ejemplo, digamos que aquí va a llegar el codo y que la mano podría llegar aquí. O sea, esto sería la punta de los dedos, es que la punta del codo. Fíjense, antes de entrar a la estructura, ¿no?, a la zona de representación de lo que serían como los huesos y los ejes que ellos nos ofrecen, con estos ángulos, el ángulo de la muñeca, el ángulo de los dedos, antes de todo eso hay que ubicarlo en nuestro formato. Vamos a ver también aquí el nacimiento del brazo. Si trazamos una línea recta, podemos dividir el área y vamos a ver cuánta distancia hay de la punta de los dedos hasta esa línea y de la línea hasta el codo. Vean, esta distancia es un poco menor a la del codo. Entonces lo hacemos así, un poquito menor, y ya sabemos por aquí arriba más o menos dónde va a nacer el brazo. Ahora esas tres líneas ahí todavía son apenas apuntes verticales. Ahora hay que ubicar el resto. Entonces yo voy a rayar un poquito la imagen para que ustedes entiendan bien esta parte de comparación. Por ejemplo, ahora vamos a ver este punto, este que es el inicio del brazo, y aquí donde cae el dedo, que es el final. Si lo miran bien, miren lo que pasó. Hay que dividir esto casi en tres partes iguales, aunque es un poco mayor aquí abajo. Entonces, digamos que si lo coloco aquí arriba y voy a dividirlo en tres partes, pero la primera es más pequeña que las otras dos, fíjense. Entonces, digamos que es esto, tomamos una distancia un poquito mayor y una distancia un poquito mayor. Entonces nos dice que por acá abajito va a quedar el dedo gordo. Esto es nuestro encuadre básicamente. Ahora esto no nos interesa aquí tanto porque aquí lo que hay es la espalda que entra un poquito, ¿no? Entonces fíjense, una vez así que hagamos el encuadre, tenemos aquí el codo y ahora la cosa es más fácil, ¿no? Solo tenemos que empezar a imaginar los ejes. Fíjense, no hago un eje por arriba, lo hago por el centro del brazo. Y ahora ese eje lo comparo con este. Ahora, este eje, ¿a dónde viene a caer aquí? Vamos a trazarlo hasta la muñeca. La muñeca está un poco más adentro, entonces la muñeca podría estar aquí. Tenemos que trazar el eje de forma tal que encaje aquí. Entonces hay que ver el ángulo este. Miren bien el ángulo que se forma con este otro que ya lo dibujamos, ¿sí? El ángulo. Pero para ser exactos y no aproximados, podemos buscar este punto aquí. Estas cosas normalmente se hacen con la mirada, pero yo al tener la hoja acá les puedo dibujar, ¿no? Desplazamos ese punto hacia allá para ver que está un poco más abajo de esta marcación que habíamos hecho antes. ¿Sí ven? Aquí está la marca previa, esto nos dio un poquito más abajo. Entonces, si proyectamos eso hacia acá, ahora sí tenemos el eje. Voy a oscurecerlos un poco para que los vean bien. Y después de tener ese eje, entonces vamos a ver que la muñeca tiene una cierta inclinación en su eje central. O sea, acuérdense que acá empieza la muñeca. Y que hay un eje aquí inclinado que es el que determina dónde están los nudillos, que en este caso están juntos ahí. Y luego los dedos vienen acá pero rectos.
Fíjense cómo ya logramos estructurar eso. Ahora, tengan en cuenta que aquí yo marqué el codo. Entonces yo llevé el eje hacia allá para poder ser exactos a la hora de precisar esto. Pero también tenemos que tener en cuenta entonces que esta línea, si fuera el hueso, debe bajar aquí a encontrarse con esta otra. Lo cual nos ayuda porque si miran bien el brazo tiene una inclinación. Es decir, este sería como la zona central ahí. Aunque el brazo va a llegar hasta acá. Entonces ahora vamos a comenzar a buscar volumen aquí. Vamos a hacerlo aproximándonos. Por ejemplo, acá no le vamos a dar la forma exacta, solo vamos a hacer algo como hacíamos con las falanges, es como un cilindro, ¿no? Entonces ese cilindro es algo básico, llega hasta aquí, donde después tenemos que ver que hay otro volumen acá. Esto lo voy a plantear así, voy a hacer como si fueran dos cilindros en lugar de uno. Y eso nos permite aquí ya tener un apunte de más o menos hacia dónde va a llegar por debajo. Fíjense como si yo le hago esto ya se puede ver el volumen de esa zona. Imagínenlo como cilindros. Esto no hay que dibujarlo siempre, pero por eso lo hago muy clarito, pero es muy útil. Ahora, acá, entonces vamos a ver qué pasa si añadimos este volumen, a ver si esta forma se nos parece a la que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me dice que hay que llegar un poquito más abajo para que se parezca un poco a la forma que se crea aquí. Voy a plantear un poquito la línea de la espalda para que podamos comparar. Fíjense, una vez que entre esto aquí, ya es una forma muy similar a esta. Eso es importantísimo en este tipo de dibujo, mirar los vacíos para ver si se parecen a lo que estamos haciendo nosotros. Eso significa que si el vacío está bien, los ángulos probablemente están bien planteados. Ahora, esto es muy difícil como hacer un cilindro así y ya. Por eso es que pues yo lo planteo primero como un cilindro básico, una forma simple, pero después tomo notas, es decir, notas dibujadas, ¿no? Pequeños apuntes. Por ejemplo, aquí hasta dónde vendría el codo, dónde baja. Lo comparo con esta zona. Después miro que hay un cilindro como que entra y hay un músculo aquí que sale, entonces eso lo dejo planteado de una vez. Al igual que aquí sale más la muñeca también. Y aquí vamos a tomar el apunte de por dónde sale el dedo grueso. Para poder tomar este otro. Bueno, ahí ya tenemos planteada la forma general de ese brazo. Ahora vamos a plantear la caja de las que les hablaba cuando hablábamos de las manos. Esto es una cajita con perspectiva. Es decir, aquí la perspectiva se establecería algo así, ¿no? Está en fuga la caja hacia allá. Por eso es que se da una situación aquí de escorzo. Y por acá sale el eje central del dedo gordo. Y se establece aquí un volumen más grueso precisamente por el apoyo que la mano está haciendo sobre la piel. Y aquí ahora voy a encerrar, tenemos la ventaja de que los dedos están juntos, entonces los podemos encerrar todos en una forma general básica. Aquí ya habíamos dicho dónde estaban las falanges, dónde empezaban. Entonces podemos buscar las falanges del centro en un eje solo y las otras falanges acá en otro eje hasta llegar a la última falange. Entonces ya sabemos que la del meñique es un poco más corta, las otras sí son más largas y el índice también es más corto.
y vamos a ir buscando los ejes centrales de esas falanges. Acuérdense que ahí es el eje central. Después vamos a buscar exactamente la forma que tiene. Y bueno, aquí alcancemos a ver algo del dedo gordo. Que ya vamos a irlo perfilando. Listo, teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos empezar a buscar la forma exacta. Entonces yo voy a comenzar por acá porque siento que si no resuelvo esta zona, se me está viendo como extraña la mano todavía. Entonces vamos a trabajar aquí haciendo apuntes de datos como más exactos, más concretos. Vean esas líneas como ya de una vez comienzan a configurar el área. Y efectivamente, lo que les decía, acá yo había marcado que hay como más volumen en el antebrazo. Eso hay que lograrlo de una vez para que se pueda ver bien esa zona. Pues tenemos aquí un volumen mayor. Recuerden, no delineamos, sino que vamos con muchos tracitos suaves, vamos buscando la forma. Entonces fíjense acá el volumen que se da, es muy marcado. Y aquí arriba tenemos que hacer algo similar, determinando bien la calidad de esa línea de contorno, esa línea exterior. Este ejercicio de las líneas igual es muy interesante y muy útil. El ejercicio de ir definiendo bien cómo se comporta una línea en toda su amplitud. Fíjense, todas las vueltas leves que esta línea dio. Hay una mañita de dibujo que es interesante, que es donde la línea entra un poco se hace más oscuro y donde sale se hace más claro y donde vuelve a entrar se hace más oscuro. Esto es una forma muy interesante de ir logrando una aproximación al volumen. Por ejemplo, acá, vean, acá entra, entonces oscurecemos y después soltamos, hacemos más suave, después vuelve a entrar, entonces oscurecemos donde entra. Eso va dando una idea, una noción ya de volumen, además de que hace que se vea más agradable el dibujo. Entonces, vamos a seguir haciendo acá apuntes. Recuerden que no es solo un contorno, todo por dentro influye mucho aquí. Y por ejemplo, plantear las sombras nos ayuda bastante a entender el área, entender cómo se está comportando el área. Aquí también, por ejemplo, acá hay unas líneas muy fuertes, entonces es bueno marcarlas.
Y estamos trabajando ya sobre la zona muscular del brazo, entonces es importantísimo esto, tratar de plantear de una vez las sombras para ir entendiendo el volumen. También hay líneas aquí que se sienten como curvas que nos dan un poco más de idea sobre el volumen. Por ejemplo, esta línea viene y continúa en la sombra. Y luego aquí sí el contorno que se vuelve muy distinto precisamente por la influencia del músculo del bíceps. Aplicamos lo mismo, profundizamos donde la línea entra, suavizamos donde la línea sale, profundizamos donde entra nuevamente, tratando de ser lo más exactos posibles. Esta línea sí tiene un comportamiento diferente, ¿no? Es una línea mucho más recta. A este nivel acá tiene una pequeña inflexión. Y bueno, acá hay unas sombras también muy marcadas. No vamos a dibujar ahora vena por vena, estamos construyendo. Pero sí vamos a determinar que hay un área de sombra y un área de luz. Y luego vamos a seguir por acá, ahora a enfrentarnos a la mano, que es algo que ya estábamos estudiando antes. Pero observen cómo se configuró de rápido todo el brazo. Gracias a la construcción inicial. Voy a apuntar aquí estas líneas un poquito. Nos ayudan a entender bien el área. Y acá entonces miren qué caída tan fuerte tiene esta línea aquí. Cómo se conforma acá un plano de luz. A veces cuando hay un dibujo muy complejo o una zona muy compleja, como es el caso de esta mano, es muy bueno gastarle un tiempito a ir dibujando cosas que no sean contornos, es decir, a ir dibujando datos de adentro, luces y sombras que se establecen por dentro del dibujo, o sea, por dentro de las áreas grandes. Y después pasamos entonces ahí sí a las zonas de más detalle como los dedos. Ahora, aquí teníamos ejes centrales, ahora sí tenemos que dibujar como tal los dedos. Acuérdense que aquí están los nudillos y aquí comienzan los dedos. Fíjense, ahora sí vamos a ir cuidando las formas. Hay un dedo acá que está un poco en lo oscuro, que llega más o menos hasta aquí, hasta esta falange, que es el índice. Entonces lo vamos a plantear de una vez. Todavía sin definirlo demasiado, estamos buscando como su forma general. Está un poco metido debajo del otro dedo. Seguimos buscando lo general.
Fíjense, esto es muy importante porque si hay que cambiar cosas, las podemos cambiar ahora. Por ejemplo, este dedo debe ser más grueso, al igual que este. Y el meñique debe caer un poquito hacia adentro. Si lo vamos haciendo así a lo general, la cosa se ve bien. Si hubiésemos hecho de una vez el contorno, ahora nos tendríamos tal vez un problema. Si yo hubiese dibujado este dedo aquí abajo, tendría un problema por resolver ahí con el dibujo muy serio. Y bueno, acá simplemente podemos enfatizar un poquito las líneas, recordando dónde están las falanges. En este caso acá vemos un poco de la uña también. Recuerden que todo esto aquí confunde un poco porque está en sombra. Vamos a oscurecerlo para que puedan ver que ahí estoy dejando unas zonas de luces para los nudillos. También ya tenemos marcado acá donde va esta sombra grande de la vena. Aquí hay una sombra. Bueno, quería hacer un apunte. Yo a veces hago como estos pequeños rayaditos porque me ayudan a entender la construcción que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí. A saber que esto es una zona más clara, aquí está más oscuro. No es que vayamos a hacer aquí un dibujo con claroscuro, es simplemente que el dibujo tampoco es una cuestión demasiado rígida, ¿no? Es decir, si ustedes necesitan un apunte de ese tipo para entender lo que están dibujando, pues toca hacerlo. Me refiero al apuntico aquí de la sombra o acá, porque eso se veía extraño aquí el dedo. Ya cuando uno plantea un poco la sombra que tiene, se ve un poco más coherente, ¿no? Y finalmente aquí el dedo meñique. Y sus falanges y su sombra. Y bueno, aquí podemos tal vez definir un poquito la forma superior del dedo. Y ahí quedó establecido nuestro dibujo, toda la construcción lineal de un brazo y una mano. Vamos a acercarlo a la cámara para que puedan ver bien y comparar ambos dibujos. Ambos dibujos no, la imagen y el dibujo. Y hasta ahí pues llega este pequeño ejercicio demostrativo sobre construcción de brazo y mano.